La escucha profunda. La cuarta práctica de la atención plena tiene que ver con la práctica de la escucha compasiva, que se ve perfectamente ilustrada por Avalokiteshvara, un bodhisattva cuyo rasgo más distintivo es la escucha profunda y compasiva. La escucha es un arte que debemos cultivar, pero antes de poder escuchar a los demás tenemos que escucharnos a nosotros mismos. Y no debemos para ello escapar, sino ser por el contrario muy compasivos con nosotros mismos. La práctica de la atención plena generará la compasión necesaria para abrazar nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Y es que solo cuando empieces a entenderte y amarte a sí mismo, estarás en condiciones de entender y amar a los demás. Hay dolor y sufrimiento en los demás. Ellos deben tener la oportunidad de expresarse y para escucharles, tú puedes transformarte en un bodhisattva. Saber escuchar requiere paciencia y compasión, algo en lo que afortunadamente siempre podemos adiestrarnos. Pero no deberíamos, como ya he dicho, intentarlo sin estar antes seguro de que la frescura y la compasión han aflorado en ti. Bastan unos pocos días de práctica para que la compasión y la comprensión acaben asentándose en tu corazón. La práctica de la escucha profunda consiste en mantener viva, durante todo el tiempo que estés escuchando, la compasión en tu corazón. No escuchas para juzgar, criticar o valorar, solo escuchas para ofrecer a la otra persona o a ti mismo la oportunidad de expresarse. Quizás esa persona diga cosas que te molesten, quizás te desapruebe o te culpabilice o empiece a decir cosas falsas sobre ti. Tú debes estar dispuesto a escucharlo todo y en tal caso debes decirte a ti mismo: no estoy escuchando a esta persona para criticarla ni juzgarla, solo la escucho para proporcionarle la oportunidad de que se exprese, para proporcionarle cierto alivio. Eso es todo. Esta es la llamada escucha compasiva. Mientras mantengas viva en tu corazón esta intención, actuarás como un bodhisattva. Ejercita mientras escuches la atención plena a la respiración, alentando la siguiente intención: escucho para que esta persona sufra menos, y cuando puedas hacerlo, sus palabras negativas dejarán de afectarte. Poco importará en tal caso que la persona en cuestión diga cosas falsas, poco importará que se muestre irónica, que tenga la intención de dañarte o de subrayar tus defectos, porque, mientras la compasión permanezca viva en ti, estarás inmunizado contra el sufrimiento, y eso es algo maravilloso. Esto siempre ha sido cierto para mí. Mientras mantengas viva en ti la llama de la compasión, el sufrimiento no te afectará. En tal caso, verás que la persona a la que estás escuchando sufre mucho debido a sus concepciones equivocadas, su ira y su confusión, y que sus comentarios nacen de su dolor. Entonces, no te sentirás afectado por ello, porque la compasión seguirá llenándote. Esta compasión es el fruto de la comprensión que nace de la práctica de la atención plena y de la mirada profunda. El budismo afirma que el amor y la compasión están hechos de la misma sustancia, una sustancia llamada comprensión. Si comprendes, puedes amar, pero resulta imposible, si no comprendes, aceptar y amar a alguien. ¿Por qué actué de ese modo? ¿Por qué dije tal cosa? Solo podrás entender las causas de lo que estás preguntándote cuando observes profundamente esas cuestiones. Esa comprensión es la única que puede llevarte a dejar de culpar y criticar. La compasión nace de la comprensión de la situación. Es mucho, por ejemplo, el sufrimiento acumulado por la chica que ha padecido los abusos sexuales de su padre. Y es muy probable que si posteriormente se muestra muy reactiva y dice cosas extrañas o que no son normales, ello se deba a la violencia de la que en su infancia fue objeto. Si entiendes eso, dejarás de criticarla y concluirás sencillamente: ha sufrido mucho. No debo criticarla porque necesita mi ayuda. La compasión es la hija de la comprensión. Observar atentamente a otra persona abre las puertas de la comprensión. Pobre, sufrió mucho cuando era niña, ha sido maltratada por la sociedad y por sus padres, necesita ayuda. La escucha profunda
abre las puertas de la comprensión, requisito imprescindible de la compasión. Los buenos psicoterapeutas saben escuchar. Todos los psicoterapeutas deberían, de hecho, tener muy en cuenta el ejemplo excelente proporcionado por Avalokiteshvara, que sabe cómo escuchar compasivamente. Hay psicoterapeutas que sufren porque son incapaces de escuchar el sufrimiento de los demás. La escucha profunda y compasiva es una herramienta de cuya extraordinaria importancia no solo pueden beneficiarse los psicoterapeutas, sino todo ser humano. Si queremos contribuir a que otra persona sufra menos y proporcionarle algún alivio, debemos comportarnos como bodhisattvas y escuchar compasivamente. Y para ello, podemos apelar a la práctica de la atención plena. Estoy seguro de ello porque confío en el Buda que hay en ti. El Buda está en ti. Basta con que lo saques y le proporciones la oportunidad de manifestarse. El Buda aparece en cualquiera que esté iluminado, y la sustancia de la iluminación es la atención plena. Recuerdo que en cierta ocasión estaba escuchando junto a otros 7 monjes el relato de una mujer que siendo niña se había visto violada por su padre y por su hermano, y a la que luego habían vendido a la industria del sexo. Resulta difícil imaginar la inmensidad de su dolor, pero lo cierto es que llegados a cierto punto se quedó en silencio, incapaz de seguir contando su historia. El recuerdo había intensificado su dolor hasta el punto de bloquearla. Todos empezamos entonces a respirar a su lado, profunda y compasivamente, y así permanecimos durante cerca de 40 minutos. Solo después de este tiempo estuvo en condiciones de volver a hablar. Este es un ejemplo que ilustra con toda claridad el poder de la escucha atenta. Muchas personas han sufrido tanto que son incapaces de expresarse, y para proporcionarles la oportunidad de hacerlo, necesitamos ejercitar la escucha compasiva. Todos podemos actuar como el Bodhisattva Avalokiteshvara y escuchar a los demás. Podemos convertirnos en los mejores psicoterapeutas para la persona a la que amamos, porque le conocemos mejor que nadie. Y para hacerlo, tenemos que aprender a mirar con ojos nuevos y a atender profundamente a la situación. Hay muchas cosas que la sociedad necesita, como trabajar contra la guerra, contra la injusticia social, etc. Pero antes de ello, sin embargo, debemos asegurarnos de que la paz y la armonía reinan en nuestro interior. Mal podremos, mientras no apaciguemos ante nuestro interior, contribuir positivamente a la paz de nuestra sociedad. Comencemos de inmediato. Por ello, subrayo encarecidamente la necesidad de dirigirnos hacia nosotros y cuidar del niño o a la niña que yacen en las profundidades de nuestra alma herida. Cuanto más tranquilos, comprensivos y amorosos estemos, más transformado se verá nuestro entorno. Entonces nuestra presencia resultará más beneficiosa para los demás y para nuestra sociedad.